Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy como siempre. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar su curiosidad y quizás hasta les va a mover el corazón. Vamos a hablar de dos nombres que últimamente resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, pero que también han trascendido fronteras: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo nos quedaremos en su trabajo, vamos a ir un poco más allá, explorando esa conexión que muchos de ustedes han percibido, esa chispa que ha llevado a muchos a especular sobre si existe algo más que una amistad, algo que para algunos podría ser un destino. Así que prepárense porque vamos a desgranar juntos Hande Erçel, Kerem Bürsin, Alma Gemela y Mi Destino. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de las últimas noticias y los chismes jugosos del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscripción para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La idea para este vídeo surgió de muchas de sus preguntas, de sus comentarios que constantemente nos llegan preguntando sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es innegable que su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, capturó la atención de millones. Verlos juntos interpretando a Eda y Serkan, esos personajes que se enamoran contra todo pronóstico, que luchan por su amor, que tienen momentos de ternura, de pasión, de conflicto, fue algo que resonó profundamente en el público. Y cuando la química en pantalla es tan palpable, tan creíble, es natural que los espectadores se pregunten si esa magia se extiende más allá de los sets de grabación. No es la primera vez que vemos a actores tener una conexión especial mientras trabajan en un proyecto, pero con Hande y Kerem, la percepción es que fue algo diferente, algo más intenso. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la aparente comodidad y complicidad que mostraban en entrevistas y eventos, todo ello alimentó la idea de que podría haber algo más que una simple relación laboral. Muchos de ustedes han escrito sobre cómo la energía entre ellos era tan real que parecía imposible que fuera solo actuación. Y es cierto, la actuación es un arte que requiere mucha empatía y conexión, pero a veces, esa conexión puede ser tan fuerte que se siente auténtica en todos los sentidos. Hande Erçel, conocida por su belleza y su talento, ha estado en el ojo público desde muy joven. Ha trabajado en numerosas series y películas, ganando reconocimiento no solo en Turquía sino también internacionalmente. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor con una gran legión de fans, admirado por su carisma, su estilo y su profesionalismo. Juntos, como Eda y Serkan, crearon un fenómeno. Sus personajes se volvieron icónicos, y la historia de amor entre ellos se convirtió en el refugio de muchos espectadores que buscaban una dosis de romance y esperanza. Pero, ¿qué significa alma gemela? Es un concepto muy romántico, ¿verdad? La idea de que existe una persona predestinada para nosotros, alguien con quien compartimos una conexión profunda y espiritual. Y cuando vemos a Hande y Kerem juntos, muchos creen haber encontrado esa conexión. Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Los fans crearon foros, grupos y miles de publicaciones dedicadas a analizar cada uno de sus gestos, cada una de sus apariciones públicas. Se tomaban de la mano de una manera especial. ¿Sus sonrisas eran genuinas o actuadas? Cada detalle era observado, diseccionado y debatido. Era como si el público estuviera activamente involucrado en la historia de amor de Hande y Kerem, deseando que fuera real tanto como la de Eda y Serkan. Y es que no podemos negar que la narrativa de Mi Destino también juega un papel importante aquí. Cuando dos personas que nos parecen perfectas la una para la otra, que comparten intereses, que tienen una química deslumbrante y que además, las circunstancias parecen alinearse para que estén juntas, es fácil caer en la idea del destino. Piensen en las coincidencias, en las casualidades que a veces nos parecen demasiado perfectas para serlo. Si estas estrellas, que además están en la cúspide de sus carreras, que parecen tenerlo todo, además encuentran el amor verdadero, eso es el tipo de historia que nos gusta creer, que nos da esperanza en el amor. Hemos visto en el pasado cómo algunas relaciones de celebridades nacen en sets de grabación y luego florecen en la vida real. El público siempre está atento a estas historias, esperando que la magia de la pantalla se traduzca en felicidad en la vida privada. Y en el caso de Hande y Kerem, la expectación era aún mayor. Sus fans querían verlos juntos, querían que su amor fuera tan duradero y apasionado como el de sus personajes. Pero, ¿dónde está la línea entre la admiración
¿Ion del público y la invasión de la privacidad? Es un debate delicado. Por un lado, los fans sienten una conexión con los artistas que admiran y quieren saber más sobre sus vidas. Por otro lado, los artistas también merecen su espacio privado, su derecho a vivir sus vidas sin el constante escrutinio de miles de personas. En el caso de Hande y Kerem, la atención fue masiva. Cada vez que aparecían juntos, ya fuera en un evento, en una cena o simplemente paseando, las fotos y los rumores no tardaban en aparecer. Y si a eso le sumamos las interacciones en redes sociales, los likes y comentarios cruzados, la marea de especulaciones era imparable. Una parte importante de este tema es también cómo los propios actores manejaron esta situación. Es un equilibrio difícil, por un lado, ser agradecido con la base de fans que los apoya, y por otro, mantener límites claros para proteger su intimidad. A menudo los artistas optan por no confirmar ni desmentir los rumores, dejando que la situación fluya, o simplemente respondiendo de forma vaga. Esto, sin embargo, a veces puede generar aún más especulación. En el caso de Hande y Kerem, su actitud ha sido generalmente reservada pero siempre amable. Parecían disfrutar de la energía de sus fans, y respondían con sonrisas y gestos amables, pero sin entrar en detalles personales. Ahora, vamos a profundizar un poco en lo que se considera una alma gemela. Va más allá de la atracción física o la química. Se habla de una conexión que trasciende lo superficial, de un entendimiento mutuo, de un apoyo incondicional, de una afinidad en valores y en visiones de la vida. Cuando se habla de Hande y Kerem como almas gemelas, se suele hacer referencia a la facilidad con la que parecían entenderse, a la forma en que se complementaban, no solo en pantalla, sino también en las pocas ocasiones en que pudimos verlos interactuar fuera de los focos. Se dice que cuando encuentras a tu alma gemela sientes una especie de paz, una sensación de estar en casa. Y muchos de los que seguían de cerca su relación, sintieron esa misma sensación al verlos juntos. El concepto de mi destino también tiene muchas capas. En algunas culturas se cree firmemente en el destino, en que hay un camino prescrito para cada uno de nosotros. Y cuando vemos a dos personas que parecen estar hechas la una para la otra, y que además las circunstancias parecen guiarlas hacia ese encuentro, es fácil pensar que es el destino quien las ha unido. Si añadimos a esto la energía positiva que transmitían juntos, su aparente felicidad y complicidad, la idea de que su relación era destinada, se vuelve muy atractiva. Las redes sociales, como mencionamos, han sido el epicentro de todas estas conversaciones. Para los fans, era un espacio donde podían expresar su apoyo, compartir sus teorías y sentirse parte de algo más grande. La creación de hashtags, la edición de vídeos emotivos, las compilaciones de sus mejores momentos, todo ello demostraba la pasión y la dedicación de su base de fans. Y sinceramente esta conexión entre el público y los artistas es lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Cuando los fans se involucran de esta manera, crean una energía que puede ser muy poderosa. Pero, ¿qué pasa cuando estas especulaciones no se corresponden con la realidad? A veces la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras para cualquier relación. Si Hande y Kerem o cualquier pareja están en una etapa en la que simplemente están disfrutando de su amistad o de una relación incipiente, la constante presión para definirla o confirmarla puede ser perjudicial. Es importante recordar que al final del día, son personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. En resumen, la fascinación por Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la idea de que podrían ser almas gemelas y que su encuentro fue un destino, surge de su increíble química en pantalla, de su carisma individual y de la energía positiva que transmiten juntos. Las redes sociales han amplificado estas percepciones, creando una comunidad de fans que anhela verlos felices, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hemos analizado cómo el concepto de alma gemela y destino se entrelaza con la admiración que generan estos dos talentosos artistas, y cómo las expectativas del público pueden ser tanto una fuente de energía como una presión. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de esta conversación sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin, y esa chispa que ha cautivado a tantos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que existe esa conexión especial, esa alma gemela entre ellos? ¿O quizás simplemente disfrutan de la magia de su trabajo juntos? Dejen sus opiniones en los comentarios de abajo. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y me encanta leer sus pensamientos.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o informativo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten de la vida.